Imaginemos por un segundo llevar puesto un abrigo de invierno, pero no uno cualquiera. Un abrigo de lana, grueso, pesado y que además está, digamos, completamente empapado en agua. Uf, qué sensación tan asfixiante. Totalmente. Pero a ver, ahora imaginen llevar ese mismo abrigo mojado sin quitárselo ni un solo segundo desde el año 1918. Wow. Eso es más de un siglo. Exacto. Y esa es exactamente la imagen física, cruda y, la verdad, súper exhaustiva que utiliza una mujer de 108 años para describir lo que se siente habitar su propio cuerpo. Es una imagen poderosísima. Sí, lo es. Y lo fascinante aquí es que esta mujer, muy lejos de temerle al final de su vida, lo está esperando con una tranquilidad absoluta. Claro, y eso rompe instantáneamente con esta narrativa moderna que tenemos, ¿no? Esta idea de que la vitalidad debe mantenerse a cualquier costo biológico. Tal cual. Por eso hoy vamos a decodificar la mentalidad detrás de ese abrigo pesado. Tenemos como fuente extractos de una transcripción de un video de YouTube del canal The 11th Hour, titulado «Tengo 108 años, por esto no tengo miedo de morir». Un título bastante directo. Sí, muy al grano. La persona que habla es Hattie May. Y bueno, la misión en este análisis profundo no es hacer un repaso melancólico sobre la vejez, para nada. Se trata de construir esta sabiduría profunda de Hattie para entender no solo su paz mental frente al final, sino extraer una especie de manual de instrucciones sobre cómo vivir el presente. O sea, ¿cómo vivir sin dejar ni una sola gota en el tanque? Exactamente eso. Bien, vamos a desempacar esto porque desafía frontalmente cómo la sociedad entera entiende el ciclo vital. Sí, y creo que hay que establecer una regla fundamental antes de entrar en los detalles. Es biológica y psicológicamente imposible juzgar la cosmovisión de alguien de 108 años usando el prisma de la juventud, o incluso de la mediana edad. Claro, porque uno a los 40 lo ve distinto. Totalmente. El instinto básico de nuestra sociedad es patologizar la aceptación de la muerte. La tachamos de rendición. Y esto pasa porque el cerebro de una persona joven está, digamos, inundado de imperativos de supervivencia. Quiere más expansión, más experiencias. Y Hattie tiene una forma brillante de exponer esa falta de comprensión. Ella dice que cuando alguien más joven le pregunta si tiene miedo de morir, es el equivalente a preguntarle a un hombre que ha caminado cuesta arriba durante 100 millas si tiene miedo de sentarse en una silla. ¡Qué analogía tan perfecta! Es que la silla y el abrigo mojado anclan la experiencia a una realidad puramente biomecánica. O sea, ella relata que cada mañana al despertar siente como si Dios le diera un golpecito en el hombro indicándole, bueno, ponte el abrigo de nuevo. ¡Uf, qué cansancio! Sí. Y dice que sus dedos, que ya están rígidos por más de un siglo de uso, tienen que abrochar ese abrigo lentamente. Y luego siente que debe arrastrar todo ese peso insoportable por la cocina solo para poder prepararse una taza de café. ¡Wow! O sea, ¿el simple hecho de hacer café ya es una odisea? Y ella relata que algunos días se queda mirando el gancho en la puerta y se pregunta si no es ya el momento de colgar ese abrigo de una vez por todas. Es comprensible. Claro, pero a ver, es fácil que alguien más joven escuche esto y sienta lástima o que se alarme. Para quienes todavía tienen, digamos, la fiesta en curso, viajes por hacer, negocios, proyectos, esto suena terrible. Es como observar a un corredor de maratón. Ajá, a ver. Si una persona está en el kilómetro 10, su cerebro está bombeando adrenalina, dopamina, buscando la siguiente meta, ¿no? Pidiendo seguir corriendo. Para esa persona, la idea de tirarse al suelo suena a un fracaso total. Claro. Pero esa persona en el kilómetro 10 no puede entender la mentalidad del corredor que ya cruzó la línea de meta hace 3 horas. Ese corredor cuyos músculos ya no tienen glucógeno y que biológicamente solo necesita sentarse. Esa metáfora del maratón lo explica todo. Explica perfectamente el proceso de saturación física. Porque, a ver, el cuerpo humano no fue diseñado como una máquina de movimiento perpetuo. Por supuesto que no. Tras más de un siglo, los tejidos pierden su elasticidad natural. La regeneración celular se ralentiza al mínimo. O sea, el simple acto de vencer la gravedad terrestre requiere un esfuerzo monumental. Cargar con ese abrigo no es una expresión de tristeza, no es un cuadro depresivo. Exacto.
Es el desgaste del hardware humano, ni más ni menos. Exacto. Pero, y aquí la cosa se pone más densa. El peso no termina en las articulaciones. Si el cuerpo es ese abrigo empapado, el ecosistema emocional en el que habita Hattie parece requerir un esfuerzo igual de masivo. Sí, pasamos de la fatiga física al aislamiento social. Exacto. Pasamos a lo que implica sobrevivir a toda una generación. Ella usa una imagen que de verdad deja helado a cualquiera. Describe su vida actual como ser la última persona que queda en una fiesta cuando la música ya se apagó y solo está ahí limpiando los vasos. ¡Qué imagen tan solitaria! Y el peso de limpiar esos vasos se entiende al revisar, digamos, el inventario de sus pérdidas. Ella menciona que su esposo George falleció hace 40 años. 40 años, es toda una vida. Significa 40 años de despertar en una cama que se siente demasiado grande. Y no solo eso, menciona que su hijo mayor ya no está. Las niñas con las que saltaba la cuerda en su infancia desaparecieron hace décadas. E incluso lanza un dato que pone todo en perspectiva. Los médicos que en algún momento de su vida le enseñaron a cuidarse ya están muertos y enterrados. Es que es muy fuerte. Sí, ella dice que camina por un pueblo fantasma. Ve esquinas, edificios y situaciones que nadie más en el mundo puede recordar. Ese concepto del pueblo fantasma es clave. Es fundamental para entender la reestructuración de su identidad. Porque, a ver, la memoria humana no es solo un disco duro interno, ¿verdad? Evoluciona para ser un acto social. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, cuando recordamos algo, el cerebro busca instintivamente validación en los demás. Decimos cosas como, ¿te acuerdas de aquel día? Pero cuando eres el único guardián vivo de una memoria compartida, el recuerdo pierde su anclaje social. Y ahí es donde la memoria se convierte en un lugar extremadamente solitario. Ya veo. Y es esta misma soledad la que transforma por completo el concepto de la muerte para ella. Porque para Hattie, morir ya no significa abandonar su hogar. Significa ir a casa. Porque las personas que conforman su verdadero hogar ya están allá. Claro, su red social ya no está aquí. Tal cual. Incluso bromea imaginando a su esposo George caminando de un lado a otro, mirando un reloj de bolsillo y quejándose porque ella siempre llega tarde. ¡Qué detalle tan bonito! Sí, pero, a ver, hago una pausa aquí. Al analizar todo esto, surge un contrapunto casi inevitable. Y seguro alguien en nuestra audiencia lo está pensando. Al escuchar a alguien hablar de un pueblo fantasma y de querer colgar el abrigo ya, pues saltan todas las alarmas modernas. Sí, la gente se asusta. Exacto. ¿Cómo diferenciamos esta visión de, no sé, una depresión clínica severa? ¿No existe el riesgo de romantizar una soledad profunda que simplemente le ha quitado las ganas de vivir? A ver, si conectamos esto con el panorama general, es un instinto analítico natural confundirlo con depresión. Pero la distinción psicológica es abismal. A ver, explícame eso. La depresión clínica se caracteriza por la anedonia, es decir, la incapacidad de encontrar significado o placer en la existencia. Destruye la red de valor interno de la persona. Pero Hattie no carece de significado. Por el contrario, posee un significado inmenso, rico, súper detallado. Ok, entonces no es que la vida no le importe. Para nada. La diferencia es que su tribu, o sea, la red relacional que le daba eco a ese significado, ha transicionado fuera del plano físico. Su ecosistema se mudó. Ella no odia la vida. Simplemente está respondiendo a lo que en psicología del desarrollo se entiende como aislamiento cronológico. La red sigue intacta en su mente, pero la geografía de esa red cambió. ¡Wow! La red se mudó. Y si aceptamos eso, que su mente busca esa transición natural hacia donde está su gente, se entiende perfectamente por qué refuta de manera tan frontal la cultura moderna. Hattie ataca directamente la visión actual que tenemos sobre el final de la vida. Sí, la llama una perspectiva tonta. Tonta y juvenil, exacto. Señala que la sociedad ve a la muerte como un ladrón, como una especie de criminal que entra a escondidas por la noche para robarnos el tiempo, saquear los recuerdos y quitarnos por la fuerza lo que consideramos nuestro. Y la contrapropuesta que ella ofrece es, me atrevería a decir, posiblemente el modelo mental más sofisticado de todo el material que revisamos. Afirma que la muerte no es un ladrón, es un bibliotecario. Un bibliotecario. O sea, alguien que simplemente te avisa que el tiempo del préstamo terminó y, bueno, es hora de devolver el libro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la filosofía de Hattie golpea con mucha fuerza. Ella habla de la belleza de un libro dañado.
Sí, esa parte es poética. Totalmente. Explica que si el libro de la vida realmente se leyó, si las páginas se rompieron por pasarlas con desesperación, si hubo lágrimas sobre la portada, si en las esquinas se doblaron para marcar capítulos importantes e incluso si se derramó café sobre el lomo, entonces devolverlo no duele. Hay cansancio de sostenerlo, pero hay satisfacción por la historia. Claro. Y detrás de la figura del bibliotecario hay un mecanismo psicológico fascinante. Es la necesidad humana de cierre narrativo. Nuestro cerebro opera mediante la búsqueda de arcos completos, ¿no? La ansiedad existencial no surge por el simple hecho de devolver el libro, sino por la disonancia cognitiva de devolver un libro que jamás fue leído. Exactamente. Como ella misma señala, la verdadera tragedia no es devolverlo. Los que sienten un terror paralizante frente a ese bibliotecario son los que dejaron el ejemplar inmaculado en el estante. Esas personas con pánico a abrirlo, a ensuciarlo o a romper la tapa por miedo a vivir. ¿Sí? Y Hattie declara con un orgullo inmenso que su alma está cubierta de cicatrices, sucia, rota y pegada nuevamente miles de veces con lo que ella define, literalmente, como oración y agallas. Me encanta esa frase, oración y agallas. Y es que el acto de ensuciarse viviendo es lo que proporciona los marcadores emocionales que el cerebro necesita. Los necesita para codificar que la vida tuvo peso, que tuvo sustancia. Una vida estructurada únicamente para evitar la fricción termina careciendo de profundidad narrativa. Y esto se conecta directamente con una obsesión muy contemporánea. Vivimos en la era de la preservación extrema. Sí, total. O sea, desde el biohacking, pasando por rutinas extremas antienvejecimiento, dietas, hasta la búsqueda constante de la seguridad absoluta. Hay un esfuerzo multimillonario en nuestra cultura dedicado exclusivamente a mantener el libro en estado prístino. Se evita cualquier arruga a toda costa. Cualquier arruga, cualquier desgaste. Pensamos que así estamos derrotando al bibliotecario. Pero la gran ironía aquí es que esta hiperprotección es justo lo que alimenta el pánico generalizado. Al evitar manchar las páginas, te garantizas llegar al final sintiendo que la historia no ocurrió, y eso vuelve insoportable la sola idea de entregar el libro. Exactamente. La fricción, el riesgo, los tropiezos y el dolor son las tintas con las que se escribe la historia. Sin ellas, solo se devuelve un bloque de papel en blanco, y eso sí que da terror. Sin embargo, a ver, pongámonos en la situación. Digamos que la mente está en paz y acepta devolver el libro manchado de café. Aún queda un muro de concreto contra el cual choca casi toda la humanidad, que es el miedo físico. El terror animal al dolor. Tal cual, el terror al último instante. Pero Hattie tampoco evade esta realidad física. Ella aborda esta ansiedad de frente y la neutraliza usando nuestra propia biología. Señala que el cuerpo humano fue construido con inteligencia por Dios y que es muchísimo más sabio de lo que la medicina moderna quiere reconocer. Esto plantea una pregunta importante sobre cuánto de nuestro pánico cultural sobre la muerte proviene de no entender nuestra propia biología, ¿verdad? Su explicación del proceso final desmitifica el pánico físico al detallar cómo el cuerpo orquesta su propia clausura. Sí. Ella explica que el sistema no hace un cortocircuito violento. No colapsa en medio de chispas y caos. Funciona de manera idéntica a un interruptor atenuador en la pared. Un dimmer switch. O sea, un atenuador que baja la luz gradualmente. Exacto. Esa imagen es muy clara. A mí me hizo pensar en el sistema de una casa inteligente que se prepara suavemente para la noche. O sea, no hay un apagón abrupto donde te cortan el cable de alta tensión y todo queda en oscuridad total, lo cual generaría pánico. Claro, sería aterrador. Sí. En cambio, el sistema entra en una rutina nocturna. Apaga las luces de la sala suavemente, luego baja las persianas sin hacer ruido, cierra las puertas una por una y reduce el consumo de energía para que el paso hacia el sueño sea súper sutil. Qué buena comparación. Hattie describe este atenuador biológico diciendo que naturalmente da sueño, quita el hambre y silencia el ruido del mundo exterior. Y ojo aquí, lo define no como un mal funcionamiento, lo llama una misericordia. El cuerpo dice, silencio, no necesitamos todo este ruido a donde vamos. Y esa noción de misericordia biológica tiene un respaldo fisiológico súper sólido. Durante las fases terminales, la biología humana despliega mecanismos de anestesia natural.
El cuerpo, digamos, ralentiza el metabolismo, detiene el sistema digestivo porque, claro, ya no requiere procesar energía. Tiene sentido. Y el cerebro libera ráfagas de endorfinas que actúan como analgésicos superpotentes. O sea, el sistema nervioso central atenúa activamente los receptores sensoriales. Gran parte del pánico cultural que mencionabas antes se basa en la falsa presunción de que el final es invariablemente una batalla campal llena de agonía. Como se ve en las películas a veces. Tal cual. Cuando en realidad, la arquitectura biológica incluye procesos específicos de compasión para silenciar la maquinaria. El cuerpo sabe perfectamente que no necesita procesar estímulos externos hacia donde va. Wow. Entender esta mecánica del atenuador de luz, creo yo, retira una de las excusas más grandes para vivir con miedo. Y Hattie ilustra esta misericordia con un recuerdo sumamente íntimo sobre el fallecimiento de su esposo. Sí, el momento con George. Cuenta que, en los últimos segundos, mientras ella sostenía su mano, los ojos de George se abrieron de par en par. Pero aclara que no había ni un solo rastro de miedo en su mirada. Solo había sorpresa. Sorpresa. Sí, como si fuera la reacción de un hombre que se acaba de dar cuenta de que desperdició décadas enteras preocupándose por algo que realmente no lo merecía. Hattie afirma con total convicción que él vio algo hermoso que le provocó una sonrisa genuina. Ese testimonio es increíble porque desafía esa narrativa clínica fría de la angustia final y refuerza la idea de que la transición biológica contiene una gracia inherente. Si el propio hardware del cuerpo facilita la salida, el único problema real que nos queda por resolver es psicológico. O sea, el equipaje que llevamos. Exactamente. El equipaje emocional. Y eso nos lleva al verdadero propósito de todo este análisis, porque si el cuerpo ofrece misericordia y el bibliotecario solo pide un libro que ya queremos entregar porque estamos cansados, esto nos obliga a mirar fijamente por qué existe tanta parálisis frente a la vida. Hattie no expone su filosofía para glorificar la muerte ni para acelerar el final. No, para nada. Todo su mensaje funciona más bien como un manual de instrucciones súper urgente sobre cómo operar en el presente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que el mandato principal de su manual es erradicar las reservas emocionales. Ella afirma que la única razón por la que es capaz de sonreír frente a la idea del final es porque se aseguró de no dejar absolutamente nada en el tanque. Vaciar el tanque. ¡Qué imperativo tan poderoso! Y las instrucciones que da son acciones minúsculas, diarias, casi banales, diría yo, pero de un peso incalculable. Significa haber perdonado a quienes necesitaban perdón. Significa haber dicho te amo tantas veces que la familia llegaba a hartarse de escucharlo. Imagínate llegar a ese punto. Sí, se trata de comerse el pastel en lugar de prohibirlo. Se trata de usar el vestido rojo hoy y no dejarlo guardado esperando una ocasión especial que igual y nunca llega. Parálisis o un miedo insoportable al final es un indicador claro de que no se ha hecho el trabajo emocional. ¿A qué te refieres con hacer el trabajo en este contexto? Bueno, en psicología, hacer el trabajo significa procesar y cerrar bucles emocionales. El cerebro registra un te amo que no dijiste o un perdón que te guardaste como una tarea inconclusa. Es un archivo abierto que consume energía cognitiva todo el tiempo y genera ansiedad crónica. La mente sufre profundamente cuando se delega la resolución de conflictos a un futuro abstracto que nunca llega. O sea, Hattie está desarmando esa trampa cognitiva de esperar siempre el momento perfecto. Exactamente. Porque la dura realidad es que el único momento perfecto es el que está ocurriendo justo ahora. Su directiva es comprar el boleto del viaje hoy, decir lo que se siente esta misma noche. Imagínense estar frente a la puerta, con la mano en la manija, y mirar por encima del hombro preguntándose, ¿qué pasaría si hubiera hecho tal cosa? ¡Qué tortura! Ese es el escenario que se debe evitar a toda costa. La meta es mirar hacia adelante, empujar la puerta y decir con tranquilidad, estoy listo. Y para sellar esta filosofía de vivir de forma exhaustiva, ella incluso deja estipuladas reglas no negociables para su propio funeral. Decreta que está estrictamente prohibido llorar. Me encanta eso. Sí, exige que se organice una fiesta, que suene música de jazz a todo volumen y que los asistentes coman bayas frescas. Y la justificación que da es brillante. Afirma que nadie debería llorar porque ella simplemente logró quitarse de encima unos zapatos muy apretados que le lastimaban. Y así completa la imagen física.
Del abrigo empapado y pesado, que le cuesta ponerse, a los zapatos apretados que por fin se puede quitar. Todo refuerza esa idea de que el cuerpo cumplió su función y soltarlo es un alivio inmenso. Su último mensaje a los que nos quedamos aquí es tomarnos el tiempo para llegar allí, sin prisa, construyendo conexiones reales hoy mismo. Es desmantelar sistemáticamente la cultura de la preservación estéril, ¿no? Abrazar el coraje de la vulnerabilidad y vivir la experiencia sin filtros. Así es. Para recapitular rápidamente todo lo que decodificamos de esta sabiduría centenaria, recordemos esto. Primero, la biología humana no es un enemigo fallando. Es un sistema que busca la misericordia apagando las luces suavemente, como un atenuador. El dimmer switch. Segundo, aceptar que la muerte no es un ladrón criminal en la noche, sino solo un bibliotecario pidiendo el libro de vuelta. Y tercero, el mandato rotundo de no dejar nada en el tanque, perdonando y amando sin reservas para que, al final, quitarse esos zapatos apretados sea un motivo de celebración y de jazz. Es una filosofía redonda. Lo es. Y esto deja flotando una pregunta que nos exige una respuesta inmediata a todos. Revisando las páginas de nuestro libro personal en este instante, ¿qué página necesita ser doblada hoy? ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál es ese resentimiento inútil que mantiene la portada demasiado limpia? ¿O qué palabra de afecto hace falta pronunciar esta misma noche para derramar un poco de café sobre el lomo del libro y evitar llevarnos reservas al final? ¿Qué reserva todavía tenemos en el tanque? Definitivamente es algo para pensar hoy mismo. Sí, es una gran reflexión íntima para llevarnos hoy y empezar a ensuciar un poco más nuestro libro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos encontramos en la próxima conversación.